Mi familia me ignoró en mi graduación, para llevar a mi hermana gemela a su primera clase de arte. 10 años después, me rogaron que volviera a casa, para cumplir el último deseo de mi padre moribundo, el cual resultó ser, financiar su vida fracasada. Pasé 10 años sin escuchar una sola palabra de mi familia, después de que dejaron muy en claro, en qué lugar de su lista de prioridades me encontraba. Luego, de la nada, me contactan sobre la condición de mi papá. Pensé que, tal vez, había una pizca de sinceridad en todo esto. Alerta de spoiler, no la había. Lo que comenzó como una visita al hospital, se convirtió en algo mucho más retorcido. Y, al final de todo, me di cuenta de que no había vuelto para cerrar un ciclo. Había vuelto para confirmar, porque me fui en primer lugar. Yo, un hombre de 31 años, debía haberlo visto venir desde el principio. Al crecer, todo giraba en torno a mi hermana gemela, Rebecca, de 31 años, como si ella fuera el centro de gravedad de la casa, y el resto de nosotros, fuéramos solo ruido de fondo. No fui maltratado de maneras obvias. Simplemente, era invisible. No importaba lo que hiciera, calificaciones, premios, o el simple hecho de estar presente. Nada de eso se registraba. Si Rebecca estornudaba, toda la casa se detenía. Si yo me rompía un hueso, era una molestia. No importaba lo que hiciera. Yo era el ruido de fondo. Podía sacar la máxima nota en cada examen, ganar competencias de atletismo, u obtener trofeos por cosas que ella ni siquiera podía pronunciar. Y, aún así, no era suficiente. Pero Rebecca, ella traía a casa un dibujo en crayón de una mancha, y mis padres actuaban como si hubiera pintado la Capilla Sistina. Oh, wow. Rebecca, eres tan creativa, cariño. Colgaban esa basura en el refrigerador, como si estuviera en subasta en Sotheby's. Mientras tanto, yo estaba por aquí, resolviendo álgebra 2 años antes, y me decían que no fuera presumido. Mis padres me trataban como si yo fuera ese personaje no llegable, NPC, con el que la gente siempre evita hablar en Skyrim o Dark Souls. No solo eran parciales. Eran descaradamente indiferentes a cualquier cosa que yo hiciera. Cuando entré a una de las mejores escuelas de negocios, apenas reaccionaron. Recuerdo haberles contado la noticia, y mi papá, literalmente, solo gruñó. Ni siquiera levantó la vista del televisor. Mi mamá dijo algo como, bueno, qué bien. Eso es lo que se supone que debes hacer. Nada de estamos orgullosos de ti. Ninguna cena de celebración. Solo la expectativa casual de que yo debía seguir destacando en silencio, mientras Rebecca recibía un desfile, solo por despertarse antes del mediodía. Rebecca ni siquiera se esforzaba. Hombre, ella era perezosa, malcriada, y tan jodidamente presumida al respecto. Constantemente caminaba por ahí, actuando como si fuera la segunda venida de Picasso, a pesar de que su arte, parecía un estornudo sobre el papel. Sin dirección, sin ambición. Dijo que se iba a tomar un año libre, después de la escuela secundaria, para encontrarse a sí misma. Eso se convirtió en 3 años de no hacer nada, excepto ir de compras, y tratar la casa de mis padres como un hotel. Y ellos estaban de acuerdo con eso, también. Bajaba las escaleras a las 2 de la tarde, usando pijama, y mi mamá todavía le preguntaba, si quería sus huevos pasados por agua o revueltos. O sea, ¿qué? Mientras tanto, yo me estaba partiendo el lomo con trabajos de medio tiempo y tareas, solo para mantenerme a flote en la escuela. Necesitaba ayuda para cubrir la matrícula. No una beca completa ni nada por el estilo, solo un poco de ayuda. Y me salieron con el clásico, ya eres un adulto. Tienes que aprender lo que es la responsabilidad. Tengan en cuenta, que todavía le estaban comprando a Rebecca nuevos iPads cada año, y pagando sus clases de cerámica, a las que nunca asistía. Pero yo era un creído, por pedir ayuda con la matrícula universitaria. Así que, dejé de esperar nada de ellos. No llamaba, no enviaba mensajes de texto. Iba a casa en los días festivos, y simplemente seguía la corriente. No me preguntaban sobre mi vida, y yo no ofrecía información. Era más fácil así. Aprendí rápido que, mientras menos dijera, menos me decepcionaría. Pero, aún así, pensé que quizás, solo quizás, cuando llegara la graduación,
ellos aparecerían por ese único día. Envié invitaciones con meses de anticipación. Los llamé, e incluso les hice seguimiento con correos electrónicos. Ninguna respuesta. Me dije a mí mismo que estaban ocupados, tal vez planeando algo. Tal vez me sorprenderían. Y, justo como probablemente están pensando, no lo hicieron. Llegó el día de la graduación. Parecía un idiota, escaneando a la multitud en busca de rostros familiares. Todos tenían a sus familias saludándolos, tomando fotos, y animando como lunáticos. Y yo, caminé por ese escenario solo. El asiento que les guardé, estaba vacío. Como si mi nacimiento hubiera sido una especie de accidente, con el que simplemente tenían que vivir. Me enteré más tarde, después de la ceremonia y por medio de un primo, que no asistieron, porque era el primer día de clase de arte de Rebecca. Sí. Un colegio comunitario, local, ni siquiera un campus real, solo un edificio anexo, junto a una tienda de donas. Pero, aparentemente, ella estaba nerviosa, así que no podían dejarla sola. A sus 21 años de edad. Fue entonces cuando lo entendí todo. No tenía nada que ver con nervios o con horarios. Eran solo ellos, siendo ellos mismos. Nunca me vieron. No realmente. Yo era solo el que seguía adelante, para que ellos no tuvieran que preocuparse. Pero Rebecca, ella era su pequeño proyecto, su precioso desastre, que siempre necesitaba ser arreglado. Así que, caminé de regreso a mi apartamento después de la graduación, me quité la toga y el birrete, me senté en el suelo, y simplemente me quedé mirando la pared por un rato. No estaba triste, ni enojado, simplemente, estaba harto. Como si algo se hubiera apagado por dentro. Bloqueé sus números. Los eliminé de todo. Incluso, quité la única foto enmarcada que tenía con ellos, en el pasillo. Era la hora. No necesitaba personas, que ni siquiera podían molestarse en aparecer. No iba a seguir fingiendo que les importaba. En todo caso, no tenerlos cerca tenía más sentido, que andar arrastrando esta falsa idea de familia. En cuanto a Rebecca, también la bloqueé. De todos modos, ella no enviaba mensajes ni llamaba, a menos que necesitara algo. Y, por supuesto, no iba a dejar que me pidiera favores, ahora que realmente estaba construyendo una vida. Podía quedarse con su tercer negocio fracasado de cuadernos de bocetos, o lo que sea que estuviera fingiendo hacer. Eso fue todo para mí. El capítulo estaba cerrado, y no me sentía culpable, ni un poquito. Una vez que corté los lazos con ellos, no perdí el tiempo sentándome en la oscuridad, escuchando listas de reproducción tristes, ni ninguna de esas basuras dramáticas. Tenía cuentas por pagar. Tenía préstamos estudiantiles gritándome, como si intentaran recolectar almas, y ninguna red de seguridad mágica, de unos padres amorosos, que se largaron en el segundo que les tocaba dar la cara. Lo primero que hice, fue conseguir un trabajo. Desarrollador junior, en una pequeña y rudimentaria empresa de tecnología, un amigo de un campamento de programación, me consiguió el puesto en ese lugar, que apenas se mantenía en pie. Código obsoleto, documentación faltante. La mitad del equipo usaba Git como si fuera Dropbox, pero pagaban. No era glamoroso, pero sabía que, si me apegaba a ello y trabajaba más que todos los demás, llegaría a alguna parte. Mantuve la cabeza gacha, y mis auriculares puestos. Pasé noches enteras enviando correcciones que nadie pidió, observando los registros de fallas hasta que me sangraban los ojos, y construyendo herramientas, solo para hacer mi propio trabajo más fácil. Me convertí en el tipo que hace las cosas, lo cual, en los equipos de desarrollo, es básicamente como tener el guantelete del infinito. Un año después, subí de nivel, y entré a una empresa de ciberseguridad de tamaño mediano. Pago real, un equipo real, y, finalmente, proyectos reales en los que podía hincar el diente. Me enfoqué en los sistemas backend, y en las integraciones seguras, cosas que la mayoría de los desarrolladores evitaban. Me gustaba. Era tranquilo, estructurado, y realmente útil. Me mudé de ese desastre de apartamento compartido. Conseguí mi propio lugar. Una habitación, limpio, wifi potente, y sin compañeros de cuarto raros, caminando medio desnudos y hablando de sus portafolios de criptomonedas.
Configuré un equipo de desarrollo completo, monitores duales, escritorio de pie, todo. Mi espacio, finalmente, se sentía mío. Y, en algún momento del camino, comencé a interesarme por la tecnología sostenible, especialmente en el espacio de productos veganos. No soy vegano, ni de cerca. Pero estaba obsesionado con los datos, la demanda de productos, el comportamiento del consumidor y el pronóstico de tendencias. Hay un fuego real allí. Así que, comencé a codificar herramientas personales, para analizar esos mercados. Pasé los fines de semana rastreando patrones de comercio electrónico, y construyendo una aplicación sencilla, para detectar brechas en las cadenas de suministro y en las categorías de productos. Eventualmente, me di cuenta de que podía tomar esta idea, y construir algo real. No un pasatiempo, sino una empresa. Involucré a un par de amigos. Uno tenía habilidades en marketing. El otro, era un ex compañero de trabajo que quería invertir. Acordamos. Yo prepararía todo en segundo plano, y, una vez que tuviera una beta sólida y a 2 inversores asegurados, dejaría mi trabajo y aceleraría a fondo. Estaba casi allí. El producto tenía sentido. Los números eran sólidos. Tenía ahorros para mantenerme, no más noches de insomnio por el alquiler, y 0 compromisos. La única vez que siquiera pensaba en mi familia, era cuando la gente me preguntaba por las fiestas. Yo solo decía, sí, no soy de reuniones familiares. Y seguía adelante. Sin embargo, de vez en cuando, me llegaban noticias, por lo general, a través de antiguos compañeros de clase o conocidos mutuos, de que Rebecca todavía iba tropezando por la vida, como un teléfono que se cae. Aparentemente, intentó iniciar un negocio de comisiones de arte, la destrozaron en las redes sociales por calcar el trabajo de otra persona, y renunció en un ataque de ira. La última vez que supe de ella, tenía un canal de YouTube, con 3 vídeos y 20 vistas, en uno de ellos, explicaba por qué el capitalismo era la razón por la que no podía mantener un empleo. Era vergonzoso, honestamente, unos niveles de pena ajena bastante malos. Y debo admitirlo, escuchar sobre esto no me entristecía. Simplemente, confirmaba todo lo que ya sabía. A algunas personas se les entrega todo, y aún así, encuentran la manera de arruinarlo. Otras, no reciben nada, y construyen su propia mesa. Yo sabía en qué lado estaba. Finalmente, estaba viviendo bajo mis propios términos. Sin culpa, sin fingir, solo yo, construyendo algo que realmente era mío, hasta que llegó ese mensaje. 10 años de silencio, ni una palabra, ni siquiera un error tipográfico. Luego, de repente, como si no fuera gran cosa, papá tiene cáncer y no le va bien. Deberías volver a casa. Eso fue todo. Ningún ¿cómo estás? Ninguna disculpa. Solo un aviso casual, como si yo hubiera estado de vacaciones, en lugar de estar completamente eliminado de sus vidas. Aún así, fui, y entrar a ese hospital, después de 10 años, se sintió como viajar en el tiempo hacia un mal recuerdo. El mismo pueblo, las mismas caras, pero, todo se sentía más pequeño, más frío, como si el mundo hubiera seguido adelante, sin limpiar lo que dejó atrás. No estaba aquí para llorar por nadie. No estaba aquí para rogar por abrazos, ni para reconectarme. Vine, porque me dijeron que mi padre se estaba muriendo. Y no soy el tipo de hombre que ignora eso, sin importar cuán desordenado sea el pasado. No puedes elegir a tus padres, pero sí puedes elegir qué tipo de hombre quieres ser. Solo quería mirarlo a los ojos, por última vez. En mis propios términos. En el segundo que salí del ascensor, la vi. Mi mamá. Se puso de pie, como si no pudiera creer que yo fuera real. Con las manos extendidas, como si estuviera debatiendo si abrazarme o abofetearme. Oh, Dios mío, respiró con dificultad. ¿Realmente viniste? No dije nada, solo me quedé allí, observándola. Extendió la mano y me atrajo en un abrazo, antes de que pudiera reaccionar. Me quedé quieto. Olía al mismo detergente floral que usaba cuando éramos niños, lo cual fue, extrañamente, la única cosa familiar que no me molestó. Has crecido muchísimo, dijo, retrocediendo con una sonrisa forzada. Te has puesto en forma. Debes estar comiendo bien, ¿eh?
Asentí levemente, solo tratando de ser cortés. Pero entonces, apenas 2 segundos después, me soltó el golpe. Sin preparación, sin sutilezas. «Sabes», dijo dulcemente. «Rebecca ha estado pasando por un momento difícil, y con todo lo que está pasando, las facturas del hospital de tu padre, las reparaciones de la casa, todo esto. Ha sido abrumador. Si tan solo pudieras ayudar un poco, estaríamos muy agradecidos». Parpadeé, y solo me quedé mirándola. «¿Esa es la primera cosa que me pides?», le dije. «Ni un, ¿cómo estás?». Ni un, debe haber sido difícil, hacer todo solo durante 10 años. Directamente a pedir dinero. La sonrisa falsa se borró de su rostro al instante. «Bueno, nosotros te criamos», espetó, alzando la voz rápidamente. «Actúas como si fueras algún huérfano. Viviste bajo nuestro techo, comiste nuestra comida, y ahora que necesitamos ayuda, resulta que, de repente, no nos debes nada». Mantuve un tono tranquilo, más frío de lo que creí que podría lograr. Me criaron de la misma manera que alguien guarda una llanta de repuesto en el maletero. Solo me miraban, cuando la llanta dorada no funcionaba. Resopló y se cruzó de brazos, como si yo estuviera siendo dramático. Pero no me detuve. «Ayudaré con las facturas médicas», dije secamente. «Y eso es todo. No voy a pagar por la última crisis de Rebecca, ni por cualquier sueño que haya abandonado este mes. Es tu hermana, Siseo. Ella es tu responsabilidad. Tiene 31 años, y todavía la tratan como a un bebé, como si estuviera en el preescolar. Ese no es mi problema». Su rostro mostraba una mezcla, entre insulto y asombro. Como si nunca se le hubiera pasado por la cabeza, que yo realmente podría decir que no. «¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?», murmuró. «Solo porque ganas algo de dinero programando». «No», le dije. «Sé que soy mejor que el chico que todos ustedes pensaban que yo era. El que ignoraron. El que dejaron atrás sin pensarlo 2 veces». Eso la calló por un segundo. Parecía que quería seguir discutiendo, pero no tenía municiones. Probablemente, esperaba que yo llegara roto, desesperado, o tal vez incluso arrepentido. En cambio, se encontró con alguien que no se inmutó cuando ella alzó la voz, y a quien no le importaba qué viaje de culpa ella tuviera preparado. Pasé junto a ella, y abrí la puerta de la habitación del hospital de mi papá. Y ahí estaba él, el hombre que alguna vez no pudo molestarse en devolverme la llamada por mi graduación, ahora apenas capaz de levantar la cabeza. Tubos, cables, máquinas. Se veía más como una máquina que como un hombre, en ese momento. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Hice una pausa por un segundo. Era la primera vez que lo veía lucir humano, no enojado, no distante, solo agotado. Sus ojos se encontraron con los míos. Parpadeó, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. «¿Viniste?», susurró. «Sí», le dije. Intentó sentarse un poco, pero no tenía fuerzas. Me moví hacia la silla cerca de la ventana. El aire era pesado, estéril. Todo en la habitación se sentía como una sala de espera para la muerte. Me senté lentamente, manteniendo la espalda recta. No me incliné, no le ofrecí mi mano. Solo lo observé. «Te ves saludable», dijo con voz ronca. «Lo estoy». Asintió débilmente, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. Luego, nos quedamos sentados allí por un rato. Silencio. No del tipo cómodo, sino de ese silencio cargado, de combustión lenta, donde ninguno de los dos sabía cómo empezar, o de qué fingir que nos importaba. Miré hacia la esquina de la habitación. Rebecca estaba allí, acurrucada en una silla, fingiendo desplazarse por su teléfono. Tenía las uñas recién arregladas. Su ropa estaba limpia, nueva. Seguía luciendo como alguien que no se había ganado absolutamente nada de lo que tenía. No me miró ni una sola vez. Papá se aclaró la garganta. «Sé que ha pasado mucho tiempo». «Así es». Otra pausa. El monitor pitaba de manera constante.
Ese era el único ritmo constante en la habitación. Me equivoqué, dijo finalmente, sobre muchas cosas. No dije nada. Solo dejé que lo dijera. No fui justo contigo, con nada de eso. Seguí en silencio por mi parte. Quería arreglar eso, incluso si es demasiado tarde, agregó. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez en la historia, no me devolvió la mirada con juicio, aburrimiento o decepción, solo con ojos cansados, como si finalmente viera la versión de mí, que tuve que construir sin él. ¿Quieres arreglarlo ahora? Le dije. No fue una pregunta, solo una declaración. Asintió lentamente. Sus párpados se caían un poco. Parecía que hablar le consumía todas sus energías. Quiero paz en la familia antes de irme, murmuró. Eso me llegó. No de una manera suave o emocional, sino de una manera muy reveladora. Miré por la ventana. Dejé que las palabras flotaran allí. Tal vez más tarde, dije. Deberías descansar. Porque, si iba a tener esa charla, no sería a las prisas, y no sería bajo sus términos. Me llamaron, como si yo fuera un cabo suelto que se olvidaron de atar. Pero no estaba aquí para atar nada. Estaba aquí para ver por mí mismo, que ya no los necesitaba. Y lo vi, fuerte y claro. Volví al día siguiente. No porque extrañara a nadie. No porque quisiera hacer las cosas bien. Solo quería ver qué tan profundo llegaba este hoyo del conejo. El ambiente de ayer fue demasiado prefabricado. Había estado rodeado de esta gente el tiempo suficiente, como para saber cuando algo estaba siendo montado. No me llamaron después de 10 años, solo para darme abrazos y sonrisas tristes. Había algo más. Y hoy iba a descubrir qué era. Rebecca no estaba allí. Gracias a Dios, solo mis padres. Mi mamá estaba sentada junto a la cama del hospital, fingiendo hojear una revista, y mi papá se veía peor que el día anterior. Su rostro tenía ese aspecto gris y ceroso, que solo se ve en las personas que han estado muriendo lentamente por un tiempo. Sus ojos me siguieron cuando entré, como si estuviera comprobando si realmente había vuelto a aparecer, o si yo era solo alguna alucinación por la morfina. No dije mucho, solo asentí, y me senté en la silla junto a la ventana. El aire en la habitación era pesado, ese tipo de silencio pegajoso y medicado, que hace que te pique la piel. Podías escuchar cada pitido, cada suave silbido de oxígeno, cada crujido del papel, como si se estuviera reproduciendo a través de altavoces. Hubo unos minutos de charla inútil. Mi mamá me preguntó si había comido. Le dije, sí. Mi papá dijo que estaba cansado, pero mejor que el día anterior. Todo era relleno. Nadie en esa habitación creía una sola palabra de eso. Entonces, el ambiente cambió. Mi mamá empezó de nuevo, con voz suave, calculada, como si estuviera presentando un caso de caridad ante una junta directiva. Rebecca ha estado pasando por un momento difícil, dijo, doblando las manos en su regazo, como si estuviera en un programa de entrevistas. Realmente lo está intentando, pero no lo ha tenido fácil. El mundo no es muy amable con la gente como ella. Gente como ella. Eso era el colmo. No dije nada. Solo la dejé hablar. Me explicó que Rebecca tenía ideas, grandes ideas, que quería empezar algo creativo, un negocio, tal vez algo pequeño pero apasionado, auténtico a lo que ella es. Esa fue la frase que usó. Casi me hizo poner los ojos en blanco. Luego vino el golpe final. Querían que yo ayudara, y no solo económicamente. No, querían que yo fuera su mentor, que la integrara, que le diera orientación, estructura, o incluso, un puesto en la empresa que yo estaba construyendo. Me quedé sentado allí, completamente inmóvil, no sorprendido, no enojado, solo viendo la misma película predecible, que había visto toda mi vida. Lo disfrazaron como si se tratara de la familia, como si fuera mi deber como su hermano, como si mi éxito hubiera creado algún tipo de deuda moral, que ahora se esperaba que pagara por completo. Y luego vino el verdadero martillazo. Mi papá se volvió hacia mí, con los ojos un poco nublados, y dijo, no voy a estar por aquí mucho más tiempo. Lo sabes.
Y antes de irme, necesito saber que tu madre y tu hermana van a estar bien. Lo dijo como si fuera algo razonable, como si yo fuera el egoísta, si no asentía y estaba de acuerdo en el acto. Luego, se apoyó con toda la fuerza de la culpa. ¿De verdad vas a dejar a tu madre y a tu hermana en la calle, después de todo lo que hicimos por ti? Me tomó un segundo procesar lo descarado que era eso. Este era el mismo hombre que, apenas un día atrás, me miró a los ojos y admitió que no había sido justo. Dijo que sabía que la forma en que me trataron al crecer, no fue correcta. Dijo que tenía arrepentimientos. Y ahora, de repente, nada de eso importaba. De repente, yo volvía a ser el malo, si no me ofrecía a ser la solución a un problema que no causé. El pasado se borraba, porque ahora él tenía un último deseo. Y eso, aparentemente, le daba un cheque en blanco para reescribirlo todo. Era casi gracioso. No el tipo de gracioso de jaja. Sino el tipo que te hace mirar a la pared por un segundo, y pensar, ¿es en serio? Porque no iba a dejarlas en la calle. Pero tampoco iba a darle a Rebecca un trabajo que no se había ganado, ni iba a dejar que mi mamá me hiciera sentir culpable, para financiar otra más de sus metidas de pata, solo porque ella nunca aprendió a decirle que no, a su hija adorada. Intentaron presentarlo como si esto fuera un acto de unidad, como si fuera poético. Los gemelos finalmente trabajando juntos, como si fuéramos alguna comedia de situación esperando un reinicio. Pero yo sabía la verdad. Esto no se trataba de crear lazos. Se trataba de un alivio para ellos. Necesitaban a alguien que quitara la presión, que absorbiera el desastre y lo llevara a cuestas, para que ellos pudieran lavarse las manos y decir, mira, todo salió bien. Mi mamá se quedó callada después de eso, observándome, esperando. Esperaba una gran reacción emocional, tal vez lágrimas, o un suspiro dramático seguido de un, tienes razón. Me haré cargo de ellas. Pero todo lo que obtuvo fue silencio. Me puse de pie. Como dije, ayudaré con las facturas del hospital, dije. Solo cosas médicas, nada más. Mi mamá se estremeció un poco. Mi papá se veía decepcionado, como si yo acabara de reprobar alguna prueba moral. Sin gritos, sin teatralidad, solo dos personas dándose cuenta de que su viaje de culpa no funcionó. Ella necesita apoyo, murmuró mi mamá después de un momento, sin siquiera mirarme ahora. Ha tenido apoyo toda su vida, le dije. ¿De ti, de él? Simplemente, nunca aprendió a valerse por sí misma. Ninguno de los dos respondió a eso. Las máquinas seguían pitando de fondo. Mi papá giró la cabeza hacia un lado, y cerró los ojos, como si, de repente, estuviera demasiado cansado para discutir. Mi mamá solo se miraba las manos. Caminé hacia la puerta, hice una pausa, y miré hacia atrás una vez más. No para buscar un cierre, solo para recordarme a mí mismo, cómo se veía todo esto. La habitación, las personas, las viejas mentiras siendo recicladas en otras nuevas. No di un portazo, no pronuncié un discurso. Simplemente me fui. Y, en ese momento, ya no era su hijo. Era su plan de respaldo. Al salir por la puerta, supe que ella venía. En el segundo que salí de esa habitación el día de ayer, pude sentirlo. Ese silencio no fue una derrota. Fue un cálculo. La carta de la culpa no funcionó. Así que, ahora era el momento de enviar a su cerradora. La favorita, la intocable, Rebecca. No esperaba que fuera sutil. Y no me equivoqué. Me atrapó justo afuera de la cafetería del hospital. Me había alejado durante 5 minutos para tomar un poco de aire y un café, y allí estaba ella, apoyada contra la pared, como si estuviera a punto de darme un consejo que cambiaría mi vida. Maquillaje fresco, suéter nuevo, sosteniendo su teléfono, como si estuviera en medio de cerrar un acuerdo de marca. Ayer, ni siquiera había levantado la vista cuando pasé junto a ella. Pero hoy, de repente, todo eran sonrisas. Hola, extraño, dijo, como si fuéramos los mejores amigos que habían perdido el contacto por unas semanas. No dije nada, solo esperé. Se lanzó sin dudarlo. Sin rodeos, sin fingimientos.
Estoy muy emocionada con la idea del negocio, dijo. Mamá me dijo que has estado trabajando en algo del sector vegano. Súper genial. De hecho, he estado haciendo una lluvia de ideas, sobre la marca, la estética y esas cosas. Tengo un panel de inspiración por si quieres verlo. Un panel de inspiración. Jesús. Siguió hablando, claramente ensayada. Dijo que ya había publicado en sus redes sociales, sobre el comienzo de un nuevo capítulo. Insinuó que había estado en conversaciones para algunas colaboraciones. No sé con quién estaba hablando, pero no era conmigo. Aparentemente, ella pensó que todo este asunto era un trato cerrado. Estaba presentándose, como si ya la hubieran contratado, y solo necesitara finalizar su lugar de estacionamiento. ¿Qué fue lo que lo hizo peor? La forma en que me hablaba. Como si me estuviera siguiendo la corriente, como si yo fuera el chico de la tecnología, que podía manejar las cosas aburridas, mientras ella aportaba la visión. Dijo cosas como, tú siempre has sido práctico, pero yo puedo aportar la profundidad emocional, y esta podría ser nuestra oportunidad para, finalmente, ser iguales, ya sabes, iguales. Casi me echo a reír, no porque fuera gracioso, sino por lo completamente que ella se creía sus propias tonterías. Dejé que siguiera hablando por un rato. Quería escucharlo todo. Cada delirio, cada pequeño detalle de esta fantasía, donde ella entraría triunfante a un negocio que no construyó, y se llevaría la mitad del crédito, solo porque compartía mi ADN. Incluso, sugirió la idea de una fiesta de lanzamiento, dijo que ella podía encargarse del lado creativo, del tipo de cosas como ser la cara de la marca, y que yo no tenía que preocuparme por los roles de cara al público porque, y cito, ese no es realmente tu fuerte, de todos modos. Fue entonces cuando la interrumpí. ¿Ya terminaste? Pregunté. Parpadeó, tomada por sorpresa, como si yo hubiera interrumpido algo sagrado. Tomé un sorbo lento de mi café, y luego la miré directamente a los ojos. No eres parte de mi negocio, Rebecca. La sonrisa se le borró. Espera, ¿qué? ¿Me escuchaste? No estás involucrada. Este no es un proyecto familiar. ¿Nunca lo fue? Me miró como si la hubiera abofeteado. Creo que no lo entiendes, dijo, cambiando de tono rápidamente. Esto no se trata solo de mí. Se trata de papá, de lo que él quería. Ni siquiera me inmuté. Lo que papá quiere, es que alguien limpie el desastre en el que te dejó convertirte, le dije. Y yo no me ofrezco como voluntario. Su mandíbula se tensó. La dulzura se desvaneció. Esa voz falsa y suave, con la que había entrado, cayó como una máscara. Así que eso es todo, espetó. ¿Simplemente vas a dejarnos colgadas después de todo? Todo. Repetí. ¿Como faltar a mi graduación, porque tenías una clase de arte? Como decirme que era egoísta por pedir ayuda con la matrícula, mientras tú jugabas con tus pasatiempos durante una década. Resopló. Dios, todavía sigues aferrado a eso. Necesitas terapia. Me incliné un poco hacia adelante, con voz calmada. No, lo que necesito es distancia, y ya la tengo. Ahora, simplemente estoy marcando el límite. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Sé que no soy peor. Retrocedió, con los brazos cruzados, furiosa. Eres un desalmado, dijo. ¿Crees que, solo porque ahora tienes algo de dinero, puedes tratar a todos como basura? Creo que, como construí mi vida de la nada sin ninguno de ustedes, tengo el derecho de decidir con quién la comparto, y no es con ustedes. No respondió a eso. Solo se quedó allí, entrecerrando los ojos, como si estuviera tratando de perforarme con la mirada. Pasé junto a ella sin decir una palabra más. La escuché murmurar algo detrás de mí. Probablemente otro insulto. Tal vez una advertencia. No me importó. Ella no pensaba que estaba pidiendo un favor. Pensaba que estaba cobrando un derecho de nacimiento. Y la expresión en su rostro, cuando se dio cuenta de que yo no se lo iba a comprar, valió cada año de silencio. Unos días después, el silencio fue permanente. Mi padre murió a las 2:17 de la madrugada de un jueves.
Lo sé, porque el hospital dejó un mensaje de voz. Ni siquiera se molestaron en llamar 2 veces. Solo una enfermera que sonaba cansada, diciendo que fue pacífico. Esa es la palabra que siempre usan. Pacífico. Como si eso hiciera que algo de esto tuviera sentido. No fui corriendo. No me senté en la oscuridad abrazando fotos viejas. Me volví a dormir. Cuando llegué más tarde esa mañana, el ambiente en el pasillo se sentía extraño. No pesado, como suele ser el dolor. Ninguna tensión, ningún luto, solo movimiento, urgencia. Podía escuchar el bajo zumbido de una conversación, desde el interior de la habitación del hospital. Sin llantos, sin susurros, solo voces, hablando, discutiendo. Entré, esperando ver silencio, tal vez algunas lágrimas. En su lugar, encontré a mi madre hojeando una carpeta. Documentos del hospital, extractos bancarios, notas garabateadas con bolígrafo. Rebecca estaba sentada en la silla junto a la cama, la cual ahora estaba vacía, totalmente limpia. Sin papá. Solo 2 mujeres completamente secas, que parecían estar en medio de una auditoría fiscal. Ninguna de las 2 levantó la vista de inmediato. Me quedé mirando la cama de hospital desnuda, con las sábanas dobladas y sin almohada, como si él nunca hubiera estado allí. Mi mamá, finalmente, levantó la mirada. «Llegas tarde», dijo. «Ya se llevaron el cuerpo hace unas 2 horas». Él firmó los formularios de autorización por adelantado. Rebecca ni siquiera se dio la vuelta. Estaba demasiado ocupada, escribiendo algo en su teléfono. Probablemente, elaborando una vaga publicación para Instagram de «Hoy perdimos a un gran hombre», con un emoji llorando, y un enlace a su PayPal. «Nadie me llamó», dije. «Supuse que recibirías el mensaje de voz», respondió mi mamá. Como si esa fuera una forma aceptable, de decirle a alguien que su padre murió. No había ni una pizca de tristeza en la habitación. Ni un solo destello de emoción, solo papeleo. «Tenemos que hablar de la logística», continuó mi mamá. «El funeral, la casa, el seguro de vida». Me quedé allí, procesando la situación. Debí haberlo sabido. Debí haberlo esperado. Pero verlas pasar de la pérdida a la logística, sin siquiera detenerse a respirar, fue un impacto diferente. «Estaba pensando», dijo finalmente Rebecca, volviéndose hacia mí con un tono tranquilo y ensayado. «Dado que dejaste en claro que no seré parte de tu negocio, es justo que reciba mi parte del patrimonio de papá. Voy a lanzar algo propio». De hecho, sonrió después de decirlo, como si esto fuera algo normal de decir, a solo minutos de la muerte de tu padre. «¿Qué patrimonio?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «La casa, los ahorros, el seguro», respondió ella. «Mamá y yo lo hablamos. Asumimos que querrías encargarte del rol de albacea». «Por supuesto. Porque yo soy el responsable, el estable, al que ignoraron durante una década, pero del que, de repente, esperan que use traje, y administre las migajas a las que creen tener derecho. Necesitamos acceso aparte de eso pronto», agregó mi mamá. «Hay gastos funerarios que cubrir, y Rebecca tiene asuntos relacionados con su negocio, a los que necesita darles un impulso, antes de perder el ritmo». Las miré a las 2. Sin lágrimas, sin reflexión, solo estrategia. «Ha estado muerto por 6 horas», dije. Rebecca se encogió de hombros. «Y la vida sigue». «¿Qué? ¿Quieres que nos sentemos a llorar en la oscuridad, usando velos negros?». No respondí. Seguía mirando la cama vacía. No porque lo extrañara, sino porque murió exactamente de la misma manera en que vivió, retirándose silenciosamente, mientras alguien más se encargaba del desastre. Ellas siguieron hablando. Cifras de presupuesto, que vender, que conservar. Mi mamá mencionó la idea de convertir parte de la casa en un Airbnb, para mantener el flujo de ingresos. Rebecca quería liquidar algunos activos rápidamente, para poder alquilar un espacio de trabajo en el centro. Ya había escuchado suficiente. Saben que apenas le quedaba nada, ¿verdad?, dije finalmente. La casa no está pagada. El seguro no va a alcanzar, y lo que quede,
se irá a pagar el hospital. Mi mamá parpadeó. Rebecca frunció el ceño. Eso no puede ser cierto, dijo. Dijo que tenía dinero ahorrado. ¿Tenía dinero?, la corregí. Luego fue el fiador de tu préstamo. ¿Recuerdas? Para esa cooperativa de arte digital que abandonaste después de 3 meses. El rostro de Rebecca se congeló. Miró a mi mamá, y luego volvió a mirarme a mí. Eso no fue tanto. Fue suficiente para hundir su crédito. Nunca se recuperó, y tú nunca le pagaste. La boca de mi mamá se tensó. ¿Estás tergiversando esto? No, dije con calma. Simplemente, ya no voy a mentir al respecto. La habitación quedó en silencio por primera vez. Di un paso adelante. Me trajeron aquí para verlo morir, para ayudar con las facturas del hospital. Y, tal vez pensaron que podrían hacerme sentir culpable, para que me hiciera cargo de todo lo demás, también. Mi mamá se puso de pie. Eso no es cierto. De verdad. Espeté. Entonces, ¿por qué Rebecca ya estaba hablando de su parte del patrimonio, antes de que el cuerpo siquiera estuviera frío? ¿Por qué están planeando conversiones de bienes raíces, como si esto fuera un proyecto de remodelación, en lugar de un funeral? Solo estamos tratando de sobrevivir, dijo ella. No somos como tú. No tenemos opciones. Tuvieron opciones, le dije. Simplemente, tomaron las equivocadas. Una y otra vez. Rebecca resopló. Guau. Así que esto es lo que eres ahora, el señor altivo y poderoso, porque escribes código y bebes leche de avena. ¿Crees que eres mejor que nosotras? No, dije. Creo que finalmente las entiendo. Se quedó callada. Saqué un documento doblado del bolsillo de mi abrigo, y lo dejé caer sobre el mostrador. Eso es de mi abogado. No me voy a encargar del testamento, del dinero, ni de nada que tenga que ver con las cosas de papá. Ya firmé los papeles legales, para asegurarme de eso. Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. ¿Tú qué? ¿Me escucharon? No voy a tocar un solo centavo, y tampoco voy a sacar de apuros a ninguna de las dos de nuevo. Cualesquiera que sean las deudas que queden, cualesquiera que fueran los planes que tenían, resuélvanlo. Rebecca dio un paso adelante. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. El silencio era tan espeso, que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Caminé hacia la puerta, y luego me volví una última vez. Hoy no perdieron a un padre, les dije. Perdieron su red de seguridad. Lloren eso, si quieren. Luego salí, lento, firme, y sin mirar atrás ni una sola vez. 6 meses después, estaba de pie en mi propia oficina, mi oficina, con vista al horizonte del centro de la ciudad, desde el piso 18. La pintura aún estaba fresca. El logo de mi empresa, ni siquiera había sido grabado en la puerta de vidrio todavía. Pero, los servidores estaban funcionando, los pedidos anticipados estaban agotados, y nuestro panel de análisis de datos, parecía un maldito gráfico de lanzamiento. Lo logramos. Lo que comenzó como un bloc de notas lleno de código desordenado, y unas cuantas llamadas a altas horas de la noche, se convirtió en una línea completa de productos, suplementos ecológicos y de bienestar a base de plantas. Todo esto, rastreado a través de una aplicación de logística personalizada, que yo mismo había escrito, en un pequeño apartamento de una habitación, mientras mi techo goteaba, y los vecinos gritaban a través de las paredes. Ahora tenía un equipo, inversores, respaldo legal, y asociaciones establecidas con proveedores importantes, y ni un solo centavo de eso lo compartía con mi familia. Después del funeral, cumplí con mi palabra, tal como dije que lo haría. Pagué la factura del hospital en su totalidad. Silenciosamente, sin ceremonias, sin discursos. Y después de eso, corté el cable por completo, cambié mi número, actualicé mis registros, transferí lo que necesitaba, y borré el resto. No les debía nada. Ni una explicación, ni otra llamada telefónica, ni un pedazo de mi éxito. Pero lo curioso de los puentes que quemas, es que, a veces, la gente todavía intenta arrastrarse sobre las cenizas.
Recibí el correo electrónico un jueves por la mañana. Llegó a través de la bandeja de entrada de recursos humanos de la empresa, la cual yo rara vez revisaba por mi cuenta, pero estaba tomando café, y casualmente, estaba limpiando el correo no deseado. La línea de asunto me llamó la atención de inmediato: consulta sobre puesto de trabajo. Rebecca, con su apellido. Sin carta de presentación. Solo un mensaje de una línea: me gustaría postularme para un rol de liderazgo creativo en su empresa. Creo que soy la opción adecuada, dados nuestros valores compartidos y el legado familiar. Legado familiar. Me reí a carcajadas, solo, en mi oficina. Me recosté en mi silla, y simplemente me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Sin currículum adjunto, sin portafolio, ni siquiera un enlace a una maldita página de Instagram. Solo esa frase petulante y delirante. Se lo reenvié a mi jefe de recursos humanos, con una simple nota: de negar inmediatamente. No responder. Me contestaron 2 minutos después: ya lo hice. Pensé que querrías verlo para reírte. Y así fue. También lo guardé, en una pequeña carpeta etiquetada, por si alguna vez los extraño. Resulta que ese no fue el único intento. Se corrió la voz de que mi empresa estaba llamando la atención. Nos habían destacado en un par de blogs de startups ecológicas y, de repente, recibía mensajes de texto de primos, con los que no había hablado desde la escuela secundaria. Hola, hombre, solo pasaba a saludar. Muy orgulloso de lo que estás construyendo. Vamos a ponernos al día alguna vez. Uno de ellos, incluso, me invitó a una barbacoa ese fin de semana. Sin dirección, sin mencionar los últimos 10 años. Solo buenas vibras. No respondí. Mi mamá intentó contactarme, a través de una conexión mutua. Una amiga de la familia de mi ciudad natal, dijo que mi mamá quería abrir la comunicación de nuevo. Dijo que se arrepentía de cómo habían ido las cosas. Dije que le deseaba lo mejor, y lo dejé así. No estaba amargado. No estaba enojado. Simplemente había terminado con ellos. Mientras tanto, aparentemente, Rebecca se estaba ahogando. El préstamo que sacó a nombre de nuestro papá, ese que juró que era manejable, entró en mora. El banco ya había emitido advertencias de cobranza. Un familiar me dijo que ella había iniciado un GoFundMe titulado "Sobreviviendo después del duelo", con un párrafo lleno de verdades a medias y palabras de moda. En él, se pintaba a sí misma como una artista en apuros, perdida tras el fallecimiento de su padre y el abandono emocional de su hermano. Recibió $50 de una de sus viejas amigas de la preparatoria. El comentario solo decía: espero que las cosas mejoren. Nadie más donó. Mi mamá vivía en la misma casa, pero tuvo que alquilar el sótano, solo para poder mantener las luces encendidas. Lo supe porque uno de los nuevos inquilinos envió un correo a mi empresa, preguntando si queríamos patrocinar una exhibición de arte pop-up que Rebecca estaba organizando desde el garaje. Declinamos la oferta. En algún lugar en medio de todo esto, entre configuraciones de logística a altas horas de la noche y llamadas con inversores desde mi sala de estar, conocí a alguien. De manera discreta. Nos cruzamos en el evento de trabajo de un amigo. Ella era perspicaz, sin charlas triviales y falsas, hacía preguntas directas, no le importaban los títulos ni las palabras de moda, solo tenía una presencia real y sin filtros. Empezamos a hablar, nada pesado, luego, a reunirnos, y después, a pasar el rato más a menudo. No intentó arreglarme, ni hizo un espectáculo para demostrarme su apoyo. Simplemente aparecía. Me ayudó a armar los muebles cuando me mudé de oficina, me enviaba comida cuando me sumergía demasiado en el trabajo, y me llamaba la atención cuando yo actuaba como si dormir fuera opcional. Tenía su propia vida, su propio espacio, y sus propias metas. Pero, de alguna manera, igual hacía espacio para mí. No de una manera ruidosa, sino de manera confiable. No lo estoy apresurando. Me lo estoy tomando con calma. Pero, por primera vez, lo entiendo. Entiendo cómo se siente una familia real. No el tipo de familia que usa la historia que tienen en tu contra. Simplemente, alguien que está ahí, sin necesidad de que le debas nada. Sin sermones, sin ataduras,
Solo paz. No me sentí mal. Tampoco lo celebré. Simplemente me mantuve ocupado. Algunas noches miro a mi alrededor en mi apartamento, los estantes abastecidos, la bandeja de entrada llena, el chat de grupo del equipo zumbando, y me doy cuenta de que, así es como se ve construir tu propio legado. No es ruidoso. No es dramático. Simplemente, es tuyo. Me perdieron hace mucho tiempo. Solo que no se dieron cuenta, hasta que se les acabó el dinero.